Bienvenidos a Date un Upgrade. Este es un espacio para aprender, descubrir y reflexionar que no se trata de perfección, sino de caminar cada día más cerca de Dios. Aquí hablamos de fe, sanidad y propósito para que el sueño de Dios se haga realidad en tu vida. Bienvenidos a este nuevo episodio de Date un Upgrade. Mi nombre es Juicy Esquilín. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, no importa a qué hora me estés escuchando. Quiero pedirte que si este episodio es de bendición para ti y escuchas algo que sea de bendición para tu vida, lo compartas con alguien que amas, lo compartas con alguien que quieres. También te invito a seguirme en mis redes sociales, @JuicyEsquilín, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Constantemente estamos compartiendo mucho contenido que sabemos que puede ser de bendición para tu vida, así que pasa por allá. Tengo que decirles que estoy bien agradecida, me siento muy bendecida, muy agradecida con el Señor porque he recibido un feedback bien bonito del episodio pasado de Elimina la queja de tu vida. Fue un episodio muy bonito, así que espero que haya sido de bendición y que se lo hayan disfrutado y que el Señor les haya hablado a sus corazones. Hoy venimos con otro tema interesante. El episodio de hoy es hágase tu voluntad, 3 puntitos, aunque duela. Bueno, para mí esto es un tema bien profundo porque muchos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, muchos de nosotros oramos pidiéndole al Señor que se haga su voluntad en nuestras vidas, pero la realidad del caso es que nosotros estamos esperando que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, esperando que el Señor haga lo que nosotros queremos o esperamos que haga. Nos arrodillamos a orar, Padre, que se haga tu voluntad, pero nuestros 3 puntitos, nuestra condición. Y de eso quiero hablarle el día de hoy. Porque muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios siempre se va a sentir bien, siempre se va a sentir cómodo, va a ser un camino así de rosas, un jardín así con una canastita, echándole florecitas, y estamos bien lejos de la realidad. Y esto lo vemos en una historia que muchos estamos leyendo en esta época del año, porque, ¿verdad? Esto lo estoy grabando Domingo de Ramos. Nos estamos adentrando, ¿verdad?, en la Semana Santa. Así que estamos en una época propicia para ver el cuadro que tenemos en el Getsemaní. Yo creo que es uno de los cuadros más humanos, una de las estampas más humanas que podemos ver de esa experiencia humana, valga la redundancia, que Jesús tuvo en la tierra. Para mí es una parte bien intensa de la Biblia, ver lo que pasó en Getsemaní y la condición de Jesús en el Getsemaní. Jesús sabía lo que venía. Jesús estaba consciente del proceso, de la cruz, de la humillación, de la injusticia, de todo el viacrucis literalmente que le esperaba. Jesús sabía que venía traición, Jesús sabía que venía dolor. Él estaba bien consciente. Y la Biblia dice que él estaba triste, entristecido de muerte, estaba angustiado, estaba profundamente afligido, perdón. Y fue tanta la presión que sudó sangre. A mí esta estampa de, ¿verdad?, imaginarme Jesús arrodillado en el piso, afligido, llorando, sudando sangre, me llevó a hacer un poquito de research. Y es curioso porque quien único hablan en los evangelios, ¿verdad?, cuando se habla de esta escena, quien hace la anotación de que Jesús estaba sudando sangre fue Lucas. Y Lucas era doctor. Y es interesante porque yo me puse así como que a googlear, a buscar un poquito. Y este término se llama, no sé si lo estoy diciendo bien, hematidrosis. Y miren lo que encontré. La hematidrosis, que es cuando sudamos sangre, generalmente se asocia a
estrés extremo, terror intenso, ansiedad severa o trauma emocional y situaciones límites del cuerpo. O sea, Jesús sentía un dolor tan intenso, tan grande, que terminó sudando sangre, experimentando este fenómeno médico que se llama hematidrosis. ¿Ok? O sea, en medio del dolor, en medio de la angustia, esto le pasó a Jesús. Por eso es que para mí es una de las estampas más humanas que la Biblia presenta en un momento tan trascendental y tan histórico como este. Pero Jesús en ese momento hizo algo poderoso. Jesús estaba orando y en ese proceso, dice la Biblia, que mientras más era su dolor, más intensa era su oración. Y una cosa que me está bien curiosa fue que obviamente todos sabemos que Jesús le pidió al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo leyendo detenidamente me di cuenta de algo que yo, honestamente, por más que yo había leído, y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que yo, por más que lo he leído, yo no me había dado cuenta de esto. Jesús hizo 3 veces la misma oración. O sea, Jesús, Hijo de Dios, le pidió no una, no 2, sino 3 veces al Padre que pasara de él esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. O sea, Jesús sabía lo que venía. Y a Jesús le hubiera gustado evitarlo o quizás que las cosas pasaran de otra forma. Pero no, Jesús no quería experimentar ese dolor, pero sí estaba dispuesto a obedecer al Padre. Sentir resistencia no lo hizo débil, lo hizo humano. Y para mí esto es algo precioso y espectacular porque a veces cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida, nosotros pensamos que Dios no nos entiende. Pero sí, porque en su experiencia humana, Él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. Yo estoy muy segura que, y esto es un paréntesis, yo estoy muy segura que por más que sea lo que Dios te está pidiendo, o por más grande que sea la voluntad que el Señor tiene para tu vida, y por más fuerte que sea el proceso, nunca va a ser tan doloroso como para que tú tengas que cargar el pecado del mundo sobre ti, porque ya Jesús hizo eso. Así que no me puedes decir que lo que te está pasando es tan fuerte como lo que le pasó a Jesús, porque Él estuvo en la cúspide del sufrimiento. No creo que ninguno de nosotros vaya a experimentar un sufrimiento de ese alto nivel, y no estoy hablando simplemente del proceso de la crucifixión, ese proceso físico donde le clavaron la corona de espinas en la cabeza, donde le clavaron las manos, donde le clavaron los pies, donde le enterraron una lanza. Eso es un proceso, ¿verdad?, físico. Estoy hablando de un proceso que va más allá, emocional y espiritual, donde Él cargó el pecado del mundo, aún viviendo en santidad. Y yo creo que ahí radica el mayor sacrificio. Bueno, ¿por qué para nosotros es importante esta estampa? ¿Y por qué para nosotros es importante entender que Jesús le costó y que Jesús quería que el Padre pasara de él esa copa y que él le dolió hacer la voluntad del Padre? Paréntesis, otra vez. Le dolió a tal punto hacer la voluntad del Padre que en crucificado dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? A ese punto le dolió hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué para nosotros hoy esto es importante? Porque muchas veces pensamos que si es de Dios, yo me voy a sentir bien. ¿Cuánto hemos dicho eso? Si es la voluntad de Dios, eso me va a traer paz. ¿A cuántos nos han dicho? Si es de Dios, te va a traer paz a tu corazón. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Porque Jesús nos está demostrando en el Getsemaní exactamente lo contrario. Puedes estar en la voluntad de Dios y aún así sentir miedo, sentir tristeza, sentir duda, sentir resistencia, porque somos humanos. Si Jesús lo entendió, y esto fue lo que el Señor habló a mi corazón hace par de semanas, par de días haciendo mi devocional.
Yo estaba haciendo mi devocional y yo le decía al Señor, mano, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo quiero que se sienta bien. Y el Señor trajo a mí esa escena del huerto. Y es como que si a Jesús le dio trabajo, ¿por qué yo quiero que para mí sea una experiencia totalmente contraria? Que para mí sea como un jardín de rosa con una canastita y yo así como si fuera Caperucita Roja recogiendo flores en el campo. No todo lo que viene de Dios se siente cómodo, pero todo lo que viene de Dios sí va a tener un gran propósito. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Bueno, aquí tenemos varias razones, pero voy a empezar por la cosa más humana del mundo. Y es que nosotros queremos tener el control. Nos cuesta tanto seguir las instrucciones de alguien, nos cuesta tanto dejarnos llevar por alguien. Tenemos el mindset de que nosotros tenemos la potestad y nos han enseñado que nosotros tenemos la potestad de tomar nuestras decisiones. Nosotros queremos resultados rápidos, por eso confiamos en lo que nosotros mismos y por eso queremos tener el control de nuestra vida. Nos cuesta rendirnos porque queremos tener el control y yo creo que eso es parte de la naturaleza humana. Yo creo que todos luchamos con eso. Y esto está bien atado al punto número 2, que nos cuesta hacer la voluntad de Dios porque nos gusta ser autónomos y nos gusta ser independientes. Y es que desde chiquitos nos crían, nos culturizan, la sociedad es una invitación constante a ser independientes. Sobre todo ahora con esta ola del feminismo en las mujeres. Yo puedo sola, yo soy suficiente sola, yo sé lo que me conviene. Este es el yo-yo del yo. Pero rendirte a la voluntad de Dios, vivir dentro de la voluntad de Dios, requiere rendición y dependencia. Hay que admitir que nos cuesta vivir dentro de la voluntad de Dios por el tercer punto, falta de confianza. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero no confiamos, no creemos verdaderamente en el resultado del proceso. No confiamos en el resultado, no confiamos en el proceso, no confiamos en el dolor. Si confiáramos más, nos resistiéramos mucho menos. Si nosotros estuviéramos conscientes y viviéramos realmente en carne, en cuerpo, en alma, en espíritu, lo que el Señor dice, que los planes que Él tiene para nosotros son más grandes de lo que nosotros podemos tener, habría una confianza plena y absoluta. Pero nos cuesta creer lo que no vemos. Nos cuesta creer sobre todo cuando no hay un atisbo de que algo está pasando a nuestro favor. Nos cuesta rendirnos a la voluntad de Dios porque muchas veces duele. Y este es mi caso. Me voy a vulnerabilizar con ustedes. Porque muchas veces duele. Soltar lo que Dios te está pidiendo que sueltes es doloroso. Porque cuando tú sueltas algo, estás dejando ir una versión tuya. Cuando tú sueltas una relación, cuando tú sueltas un trabajo, cuando tú sueltas una meta, cuando tú sueltas un sueño, estás dejando ir un pedazo tuyo y duele. Esperar, aún así sea en el Señor, duele. Renunciar a lo que el Señor te está pidiendo que renuncie, duele. Obedecer al Señor muchas veces duele. Y si lo digo por experiencia propia, hace un tiempo, me voy a reservar la cantidad de tiempo que fue, para que nadie llegue a sus conclusiones. Hace un tiempo yo tuve que soltar algo que me estaba haciendo feliz, pero yo sabía que al menos en ese momento no era la voluntad del Padre. Y yo no quería. Y fue incómodo. Y creo que fue la primera vez en mi vida que me tocó obedecer, aunque me doliera. Y yo les tengo que decir una cosa. Nada en la vida me había hecho crecer tanto espiritualmente como esa experiencia. Nada había formado tanto mi carácter como la experiencia de tener que obedecer, aun cuando yo no quería. 5.
Y esta duele, esté preparado. La quinta razón por la que se nos hace complicado, por la que nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Porque buscamos más la aprobación de las demás personas que de Dios. O sea, por aprobación social. Y esto es una verdad bien incómoda. Muchas veces no es que no sepamos la voluntad de Dios, porque muchas veces sí la sabemos. El Espíritu Santo está ahí para eso, para revelar a nuestro corazón. Pero nos da miedo lo que otras personas vayan a pensar, vayan a decir o cómo otras personas se vayan a sentir. Nos preocupa más quedar bien. Nos preocupa más no incomodar a nadie. Nos preocupa más no decepcionar. Nos preocupa más no ser criticados. Nos preocupa más no ser juzgados antes que obedecer a Dios. Y eso duele, porque revela algo que hay en el corazón dañado. A veces no desobedecemos por ignorancia. A veces desobedecemos buscando aprobación. ¿Qué significa realmente vivir en la voluntad de Dios? Primero, vivir con sabiduría, mi amor. Vivir con sabiduría. Vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir reaccionando a la vida, a lo pasajero, a las emociones, a los impulsos, a lo que sientes en el aquí y ahora sin pensar en lo eterno. Pero vivir dentro de la voluntad de Dios es vivir con dirección. Vivir en la voluntad de Dios, vivir con un propósito. Significa rendirse. Ahorita hablamos del control. No puedes seguir a Dios, no puedes caminar con Dios, no puedes ser discípulo, al menos que haya rendición. Por eso es que Jesús decía, ¿verdad? Agarra tu cruz y sígueme. Tiene que haber una rendición, deja todo, sígueme. No hay cristianismo sin rendición. El Señor necesita ser el centro de tu vida, la prioridad de tu vida. La obediencia y la rendición en la vida cristiana van y caminan agarraditos de la mano. Número 3, por transformación. La evidencia no es lo que haces, es en quién te conviertes en el proceso. Por eso le mencioné ahorita que cuando me tocó obedecer, aunque me dolió, fue una de las experiencias que más fortaleció mi carácter. En ese momento el Señor puso dentro de mí una dosis de paciencia, una dosis adicional de amor, una dosis adicional de dominio propio. Porque yo no quería obedecer. El Señor sabe. El Señor sabe. Yo no quería. Es más, en principio me molesté. Hasta que después el Señor me dijo, pero tú no estabas orando para que se haga mi voluntad. Pues aquí está. Y es como que, ups, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, mejor me callo. La voluntad de Dios no solo cambia tu camino, cambia tu carácter. Y el hecho de que tú sigas la voluntad de Dios y vivas dentro de la voluntad de Dios impacta, cambia la vida de los que te rodean, impacta y cambia la vida de tus próximas generaciones. Usted sabe la clase de ejemplo y la clase de vida que usted le da a sus hijos cuando lo ven a usted vivir dentro de la voluntad de Dios. Es coger a esos niños con un cerebro de plasticina y desde niños enseñarle que la mejor forma de vivir es vivir dentro de la voluntad de Dios. Es desde niño coger esos cerebros de plasticina y enseñarles que vivir dentro, que la voluntad de Dios para nuestras vidas, es perfecta, es agradable. Aunque no lo podamos entender y aunque nos duela en el proceso. Número 4, obedecer lo que ya sabes. Y esto es en español sentido común, pero yo he aprendido que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y esta es la parte lógica. Nosotros muchas veces decimos, ay Señor, yo quiero trabajar para ti, por favor, ay, pero que se haga tu voluntad, que sea en el ministerio que tú quieras. El Señor te está mandando a trabajar. El Señor quiere que tú trabajes. Tú no tienes que ponerte a orar para ver si el Señor quiere que tú trabajes en la iglesia o no. Eso no es una pregunta. Eso no es una pregunta para hacer. Eso es como que el niño tu hijo se levante por la mañana y te pregunte, mamá, ¿hoy tengo que ir al colegio? Sí. Mamá, ¿yo tengo que ir a la escuela? Sí. Y en el caso de los Estados Unidos y Puerto Rico es legal. O sea, su hijo tiene que ir a la escuela, si no, usted lo meten preso.
O sea, no le hagas preguntas lógicas a Dios. Obedece ya en lo que sabes, en lo que es lógico. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque hay cosas que son lógicas. Hay cosas es como si te viraras y qué sé yo, tu hijo te dijera, mamá, ¿puedo coger agua de la nevera? Claro, mi amor, es tu casa. No le hagamos preguntas obvias al Señor. Cuando sabemos que hay cosas que son, ¿verdad? Dentro de la palabra del Señor son lógicas. Me quedé número 5. La voluntad de Dios no siempre coincide con tus planes. No se trata de que Dios bendiga lo que tú quieres. Se trata de que tu vida y tu corazón se alineen con lo que Él quiere. Que los sueños de Dios para tu vida se conviertan también en tus sueños para tu vida. Y esto es un proceso que toma tiempo, lo admito. A mí me pasó. A mí me tomó añales que mis sueños se sincronizaran con los sueños de Dios para mi vida. Número 7, a veces incluye dolor. A veces vivir la voluntad de Dios incluye dolor. El carácter no se forma en la comodidad. Por eso yo le decía que esa experiencia que yo tuve hace un tiempo atrás de obedecer aunque me doliera fue una de las cosas que más me ha formado en la vida. ¿Verdad? Porque amar al Señor cuando todo está bien y cuando queremos y cuando Dios nos complace es bien sencillo. Pero cuando nos toca complacerlo a Él es más complicado. Puede ser doloroso, sobre todo cuando son cosas en las que nosotros llevamos tal vez años orando y pareciera que son contestaciones de Dios y de repente el Señor te está contestando o tú sientes que el Señor te está contestando y de repente el Señor te dice, no, entrégamelo, suéltalo. Forma tanto el carácter. O sea, no hay terapia, no hay retiro, no hay predicación, no hay nada que pueda formar más tu carácter como el que tú pases por un proceso de dolor buscando hacer la voluntad de Dios. Dios no usa el dolor para destruirte, lo usa para formarnos, para formar nuestro corazón, para formar nuestro carácter y que nuestro carácter se parezca cada vez más a su carácter. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Parece tonto, pero son solamente 2 pasos. Y los 2 pasos van agarrados de la mano. Si tuviera que definirlo en un solo paso para ponerlo simple, sería comunión. Comunión. Necesitas estar en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela lo que está oculto y es quien mora y vive dentro de ti. ¿Cómo estamos en comunión con el Espíritu Santo? Pasando tiempo con Dios, buscándolo en la oración, estando en silencio, en su presencia, leyendo su palabra. Necesitamos estos espacios para darle la oportunidad al Espíritu Santo. Yo digo para darnos, déjame corregir, para darnos la oportunidad de escuchar al Espíritu Santo. Porque yo tengo una prerrogativa y es que el Señor siempre nos está hablando a través del Espíritu Santo. Somos nosotros quienes no estamos prestos a escucharlo. Yo creo que de ahí viene el hecho de que el que tenga oídos para oír, que oiga. Somos nosotros los que no tenemos oído presto. Él siempre está ahí. Él siempre está ahí para hablarnos. Ventajas de vivir dentro de su voluntad. Y voy a empezar con lo más poderoso para mí. Vivir dentro de la voluntad de Dios te lleva a un proceso eterno y trascendental. Los planes que Dios tiene para tu vida te llevan a un propósito eterno, a algo que es más grande que tú. Y por supuesto, número 2, que es una consecuencia del otro, te lleva a donde tú nunca podrías llegar solo. Aunque no siempre se sienta bien, aunque no siempre sea lo que tú piensas que es lo mejor o lo que tú esperabas, pero sí. Ya les he mencionado un par de veces indirectamente, vivir dentro de la voluntad de Dios, aunque duela, forma tu carácter. Again, no hay terapia, no hay retiro, no hay píldora, no hay predicación, no hay imposición de manos, no hay nada más espectacular para la formación de tu carácter que vivir
haciendo la voluntad de Dios, aunque te duela. ¿Te ahorras dolores innecesarios? Sí, porque es que muchos de los dolores de cabeza, si no todos los dolores de cabeza que tenemos en nuestra vida, vienen de vivir dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestros planes, dentro de nuestro propósito y fuera de la voluntad de Dios. Y te ahorras decisiones equivocadas. ¿Usted sabe cuántas decisiones yo tomé equivocadas por vivir fuera de la voluntad de Dios? Horrible. Eso es tema para otro episodio. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero te aseguro que siempre es mejor y sus ventajas son más. ¿Cómo rendirnos a la voluntad aunque nos duela? Bueno, aquí es donde todo, como quien dice, aterriza. Lo primero lo vemos en Jesús. Es que mientras más afligido él se sentía, más oraba. O sea, ora aunque no tengas ganas. Y mientras más afligido se sienta, ora más, ora más, ora más y ora más intensamente. La segunda cosa también la vemos en Jesús. Sé honesto con Dios. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, pero a Dios le gusta que se lo digamos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Jesús le dijo al Padre lo que quería. Así que sé honesto tú también. Jesús le dijo, yo no quiero experimentar esto. ¿Hay otra opción? ¿Hay otra forma de hacer esto? Si Jesús lo dijo, nosotros tenemos toda la potestad de decirlo. Expresa tu dolor. Estos procesos son dolorosos. O sea, hacer la voluntad de Dios aunque nosotros no queramos es doloroso. Es doloroso porque estamos yendo contra la carne, contra nuestra propia naturaleza. Así que es justo no reprimir lo que sientes y expresar el dolor. En estos momentos, en esos procesos, en esos momentos es importante que busques líderes, amigos. Jesús no estuvo solo. Jesús tenía discípulos con él, a los más cercanos, en el Getsemaní. Así que usa el modelo de Jesús, el modelo que Jesús usó en el Getsemaní, para rendirte a Dios aunque no quieras. En conclusión, Dios no te pide que no sientas. Actually, nuestras emociones son lo que nos ayuda a conectarnos con Dios. Pero eso es tema para otro episodio. Deme un par de semanitas porque ese episodio es intenso y requiere de mucho tiempo de escritura. Deme un par de semanitas y le grabo un episodio sobre cómo nuestras emociones nos conectan con Dios. Dios no te pide, ¿verdad?, que no sientas, te pide que confíes. Jesús no evitó el proceso, Jesús no evitó la cruz, Jesús lo abrazó. Jesús se sacrificó y lo hizo por amor. No obedeció porque era fácil, obedeció porque confiaba y sabía que había un propósito eterno más grande que él, que todavía hoy, 2020 años, ¿verdad? Más o menos, mi matemática es mala. Estamos celebrando. Rendirse a Dios no es perder, sino es alinearse verdaderamente con Él. Tal vez hoy entiendes que, tal vez hoy no entiendas lo que Dios está haciendo. Tal vez duela, tal vez sea un proceso difícil, tal vez estés en el suelo como Jesús llorando, tal vez tú tengas tu propio Getsemaní en estos momentos. Pero por favor, confía en esto, confía que Dios te ve, que Dios ve lo que tú no puedes ver, que Dios sabe lo que tú no sabes y que Dios está haciendo y que la voluntad del Señor para tu vida es más grande de lo que hoy tú tienes la capacidad de entender. Y la pregunta para el episodio de hoy es, ¿estoy confiando en la voluntad de Dios o estoy tratando de controlar mi vida? Vamos a orar. Padre, gracias porque dejaste el trono y bajaste, Señor. Te convertiste en uno de nosotros para pasar por toda la experiencia humana, Señor, y dejarnos una guía exacta de cómo hacer tu voluntad, aunque esta veces no sea fácil, aunque duela, pero tu voluntad siempre, Señor, va a ser
agradable y perfecta para nuestras vidas. Tu voluntad siempre tiene un propósito más grande y más trascendental de lo que nosotros podemos entender. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Ayúdanos a confiar y tener la mente y nuestro corazón siempre puesto, Señor, en tu voluntad y en lo eterno. En el nombre de tu Hijo te pido estas cosas, Señor, para mí y para la vida, Señor, de cada uno de los que está sintonizando. En el nombre de Jesús. Bueno, gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, por favor, compártelo, ve a las redes sociales, interactúa con nosotros. Te queremos escuchar, te queremos saludar, te queremos bendecir. Y recuerda, el camino puede ser difícil, pero con la guía del Espíritu Santo y un corazón dispuesto, el sueño de Dios para tu vida siempre se cumplirá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.